Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Anoche quedaron inaugurados los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número 23 que se realizan en Barranquilla, Colombia. Estamos viendo parte de la ceremonia que se llevó a cabo, que mostró el folclore y parte de la cultura colombiana, precisamente el gran platillo de la noche. Lo estamos viendo, la cantante Shakira, que todo el mundo está desesperado porque no salía, ya después de las 10 de la noche salió Shakira precisamente con este show para ponerle todavía más sabor a la ceremonia de inauguración. México asiste a esta competencia con una delegación de más de 600 atletas y buscarán ser precisamente el segundo lugar del medallero general. Y de eso estuvieron hablando ayer en las redes sociales, precisamente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una competencia que siempre ha sido dominada por los cubanos y en donde México estará peleando, ya lo dije, la segunda posición con la delegación local Colombia. Desde ayer ya empezó la actividad en varias disciplinas, en los clavados mexicanos como Paola Espinosa ya están participando, Rommel Pacheco y más. Muchas medallas de oro caerán en esta competencia para nuestro país. Y precisamente hablando de esto, ¿quiénes son los atletas mexicanos que prácticamente son garantía de oro en los centroamericanos? Vamos a verlo. Este jueves arrancaron los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Barranquilla, Colombia. Como es una costumbre, en esta competencia, la delegación mexicana espera tener una destacada participación que les permita pelear lo más alto del medallero mano a mano con Cuba y la anfitriona Colombia. Dentro de la delegación mexicana hay varios atletas que prácticamente podrían garantizar medalla de oro para nuestro país, como la clavadista Paola Espinosa y su esposo Iván García, además del Rommel Pacheco y Jairo Campo. En tiro con arco, Aida Román representa experiencia en el contingente mexicano y siempre genera expectativa con sus actuaciones, además de Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez. En racquetball, Paola Longoria se ha adueñado por completo de esta disciplina, la cual domina a placer a nivel mundial. Es catalogada como la mejor en la rama y solo una sorpresa evitaría su oro. Con una gran camada de jugadores sub-21, liderados por el mediocampista del América Diego Lainez, el Tri de fútbol es favorito desde ya para pelear la final. Mientras que en tiro, la abanderada de la delegación mexicana, Alejandra Zavala, quiere refrendar la medalla de oro conseguida hace 4 años en la modalidad de pistola de aire de 10 metros. Liliana Ibáñez es la esperanza y una de las grandes promesas de medalla dorada para la natación mexicana. Con 14 años de experiencia en el alto rendimiento y poseedora de 11 récords nacionales, espera ser la rival a vencer. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y también esta mañana arranca su histórica participación en el Mundial de la Especialidad, la selección mexicana femenil de rugby. Nunca un conjunto mexicano había logrado colocarse o calificar a una Copa del Mundo de esta especialidad. Hoy las chavas se enfrentan a la gran potencia Nueva Zelanda. La Copa del Mundo de Rugby 7 del 2018 será la tercera edición del certamen para las mujeres, donde México calificó por primera vez en su historia y estará representado por el cuadro de las Serpientes en el torneo, que se realizará del 20 al 22 de julio en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. La cancha del estadio AT&T Park será la sede donde las tricolores buscarán hacer historia junto a 15 selecciones más. El primer encuentro que tendrán las dirigidas por Robin McDowell será este 20 de julio ante su similar de Nueva Zelanda en punto de las 11:50 tiempo del centro de México. Los cuartos de final del certamen se jugarán el viernes 20 de julio a partir de las 17:30 horas. Las semifinales serán el 21 de julio a las 13:40 y 14:02 horas, mientras que la gran final se disputará el sábado 21 a las 20:14 horas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y después de meses de trámites y gestiones, mañana en un evento en el Zócalo capitalino, la lucha libre será nombrada Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. La lucha libre mexicana será nombrada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México
una vez que la comisión de este deporte capitalino realizara todos los trámites para obtener esta distinción. Encabezada por el Fantasma, la comisión gestionó con las autoridades para obtener el nombramiento y será el próximo sábado a las 11 de la mañana, con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, se haga la oficialización. En el evento estarán presentes gladiadores y personalidades de distintas empresas nacionales que organizan las funciones de lucha libre en la Ciudad de México y todo el país. Cabe recordar que fue el 14 de septiembre del 2016 que se declaró el 21 de septiembre como el Día del Luchador y la Lucha Libre Mexicana. Vianey Zárate, 21 Noticias. Por cierto, hablando de la lucha libre, anoche falleció el Rayo de Jalisco a los 85 años de edad. Max Linares, quien precisamente le da vida a este personaje, el Rayo de Jalisco, que es sin duda una de las 5 grandes leyendas de la lucha libre en nuestro país, junto con Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon. De esa altura es la importancia que tiene el Rayo de Jalisco para este deporte, que también aparte forma parte de nuestra identidad en todo el mundo, que nos identifica en todo el mundo a nuestro país. Descansa en paz, Max Linares, el Rayo de Jalisco, fallecido a los 85 años de edad. Hoy arranca la Liga MX, en la apertura 2018 con un par de partidos. Vamos a verlo a las 7 de la noche. Veracruz recibe en casa a los Pumas, que se reforzaron muy bien. Y a las 9 de la noche, el Atlas frente a el Querétaro. Se empiezan a ver malos partidos. Culpen a la Liga MX, que recordemos, a partir de esta temporada no hay descenso, así que pueden ser todos malísimos porque no va a pasar absolutamente nada. Y ya para despedirme les voy a mostrar este video. Es el equipo autodenominado, ellos se pusieron así, Las Muletas. ¿Por quiénes están conformados? Por precisamente hombres que perdieron alguna extremidad en el conflicto entre Palestina e Israel en la Franja de Gaza. Decidieron hacer un equipo de fútbol y aquí lo estamos viendo. Vamos a escuchar un poco del video. Así es, este equipo conformado, ya lo dije, por hombres de todas las edades, y también hay niños, adolescentes que perdieron alguna extremidad en la guerra que se libra en la Franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Se habla, hay una estadística de 2.500 personas que han perdido alguna extremidad debido a este conflicto, y bueno, que han utilizado el deporte, en este caso el fútbol, para continuar con su vida a pesar de esta tragedia. Es la información deportiva, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.